Hola amigos, nos encontramos aquí en Fossoli, lo que fue el campo de concentración italiano y también nazi durante la Segunda Guerra Mundial a partir de 1942. Estamos en la provincia de Módena, muy cerquita de Módena y de Carpi, donde está el Museo de la Resistencia y donde se encuentra la sinagoga. Como les venía comentando, en Carpi está la sinagoga, había una comunidad judía pujante, si bien pequeña, una keilá muy pujante y también muy comprometida con lo que era el sentir italiano, con la comunidad local. Esto fue abierto por los fascistas en 1942, van a ver algunas fotos seguramente adentro que les exhibiremos, con carpas dramáticos, después fueron construyéndose las barracas y sobre todo cuando llegaron los nazis entre agosto y septiembre de 1943 tras la invasión a Italia. Ahora bien, si me acompañan, vamos a ir ingresando con Fabrizio adentro de lo que es el museo en sí mismo y la muestra permanente, como justamente gran homenaje a mañana, al Día de la Liberación de Auschwitz, 27 de enero, que se cumplen 75 años. Así que por favor, acompáñenme y les voy a explicar pormenorizadamente lo que tenemos de la muestra. Vamos hacia la puerta, nos vamos dirigiendo. Quiero que observen, si bien está un poco destruido porque en 1970 el campo quedó abandonado luego de que los Esuli de la Dalmacia, el Fiume e Istria, ex Yugoslavia, actual Eslovenia y también Croacia, hicieron su lugar a poder ir como refugiados en otros países y también aquí mismo en Italia. Vamos, entremos, si me hace el favor. Aquí entre las barracas voy a hacerle una amplia explicación, habida cuenta que hemos podido separarnos un poco de los grupos. Es difícil, en tantísimas oportunidades he venido poder ingresar en este campo porque siempre hay algún inconveniente o administrativo o algún inconveniente de días, ¿no? Y sobre todo de inviernos muy duros aquí en el norte de Italia. ¿Qué les quería manifestar? Este campo fue inaugurado en 1942 para prisioneros de guerra por el régimen fascista, todavía en todo el reino de Italia. Un año después, entre agosto y septiembre, cuando los nazis invaden Italia, e Italia se divide en dos, que sería la guerra civil dentro de la guerra, con la declaración del Reino de Italia de guerra el 8 de septiembre del 43 a Alemania nazi, y con el rescate de Mussolini y trasladado a la fantoche República de Salò, en Lago di Garda, en el comune de Salò, donde pusieron la capital del imperio fascista, lógicamente ya títere del nazismo, este campo pasó a ser justamente para detenidos hebreos y también para contras del régimen nazi. De aquí, 5.000 judíos italianos fueron transportados lamentablemente hacia Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Ravensbrück, las mujeres y otros tantos campos como los que ya tenemos conocimiento. Lógicamente, muy pocos de ellos lograron sobrevivir. Pero una particularidad de este campo, aquí estuvo detenido el gran escritor ítalo-judío Primo Levi. Desde aquí fue transportado a Milano y del tren del binario del Museo del Binario 21 fue llevado justamente a Auschwitz-Birkenau. Él le dedica varios párrafos en su libro, sobre todo en su primer gran obra, cuando menciona el campo de Fossoli, que fue su primer paso como detenido, cuando él estaba resistiendo, justamente pertenecía a la resistencia italiana, que estaba aquí a los partisanos italianos, para darle mejor la palabra partigiani, Porta mi vía, la canción que le Bella Ciao, que inmortalizara a todos ellos, pero justamente menciona, inclusive en un romance, este campo de concentración de Fossoli, la tragedia. También quiero explicarle una cuestión que es fundamental. Una vez que fue derrotado el régimen nazi, aquí en Italia el 30 de abril de 1945, recién puede estar saliendo el general Wolf por el norte de Italia, Mussolini había sido ejecutado con Claretta Petacci y otros líderes del fascismo en el lago di Como, que como es sabido en Giulino di Mezzegra, no muy lejos de aquí, ciento y algo de kilómetros apenas. Es liberado este campo de concentración,
pero pasó a ser llamado el campo de los indeseables, porque miles de refugiados judíos que no aceptaban en el este vinieron aquí. O sea que estuvieron por más de 2, 3 y 4 años aquí en este campo. Muchos de estos sobrevivientes han llegado a la República Argentina y a Latinoamérica, que gracias a Dios ha acogido a todos ellos de la forma que sea, pero que han podido insertarse en la nueva sociedad desconocida. Argentina, como sabemos, es muy lejana de aquí, como de los demás países latinoamericanos. También otra gran tragedia que tiene este campo fue la prácticamente estado de beligerancia que Italia tuvo con la Yugoslavia de otro de los criminales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que duró prácticamente 30 años en el poder, el mariscal Tito de Yugoslavia, con más de 30.000 ejecutados italianos, personas civiles, en el territorio que él tomó hasta Trieste. Una de las fosas carcásicas donde él los ejecutaba y los tiraba era la de Bazzovizza, muy cerquita del otro gran campo de concentración que era la risiera de San Saba, como el que está en Calabria también, justamente el de Ferramonte y di Tarsia. Eran los tres campos insignes que tuvieron los nazis por un periodo de tiempo bajo dominio italiano. Aquí llegaron los esuli, justamente los que salían, los refugiados italianos que salían de lo que era antiguo territorio italiano, hoy en día en manos de Eslovenia y de Croacia, fueron aquí aproximadamente 300.000, como bien le dije, más de 30.000 ejecutados por las tropas de Tito, y la mayoría de ellos tuvimos el honor también de recibirlos en la República Argentina, donde se integraron y permanentemente conmemoran el 10 de febrero el día de la tragedia italiana, que fue cuando Tito inició las masacres justamente de todos los italianos en ese sector. 22 de febrero de 1944. Primo Levi es arrestado en Val d'Aosta, región del norte de Italia donde se encuentra el Monte Blanco, el monte más alto de Europa, que es el confine con Francia. Lógicamente del otro lado Saboya, Grenoble estaba estaba tomado justamente por los fascistas, pero una cuestión que es importante, él ese día fue arrestado por pertenecer a la resistencia y fue traído justamente hacia ese lugar. Uno de los cuentos principales de la tregua justamente tiene que ver con el viaje. Aquí, inicia aquí, lo que fue las vivencias y el transporte hacia Birkenau. Primo Levi, lamentablemente, en el año 1987 nos dejó. Él pertenecía a la comunidad judío sefaradita de Torino, de Turín, donde hemos estado haciendo el homenaje en Superga y también como hemos hecho los homenajes a la comunidad judía de Turín en su momento, que hemos hecho la vuelta por todo Torino. Aquí podemos ver en fondo, en el día de hoy, la reunión en la cual están justamente homenajeando a este gran escritor judío sefaradí italiano y que trascendiera al mundo a través de relatos de sus experiencias. Nos vamos a acercar en silencio también nosotros a rendirle homenaje en uno de los sectores más tristes del campo, ¿no? En la plaza de Apelo, Apelo en italiano se dice que es donde se hacía el raconto de prisioneros. Nos dirigimos hacia allí mostrando una de las barracas. Seguimos en Fossoli, aquí en el gran campo de concentración de Italia, como yo ya les expliqué en el ingreso, qué significó, quiénes estuvieron. Lo estamos recorriendo tratando de esquivar la cantidad de grupos que hoy, en el acto de la conmemoración de la liberación de Auschwitz, si bien falta un día, se celebra hoy en Italia por una cuestión que es domingo, pero quiero mostrarle esto, Keren Kayemet, Jerusalén, un olivar, mensaje de paz de la hermandad entre el Estado de Israel y también el Estado de Italia, que fue sembrado aquí, en el campo, que está
en proyecto de refaración para poder ampliar justamente todo lo que es la cuestión de museo y lo que ha sucedido acá, como les expliqué. Mi sentido homenaje, hermanada a Italia también con Israel y con toda la comunidad judía local e internacional. Vamos a ingresar a las barracas que fueron reconstruidas para tener la muestra permanente, la exhibición permanente y los proyectos de reconstrucción del campo para hacer una muestra aún mayor y también un centro de estudio de la tragedia de la Shoah. Vamos a ver, como bien explicaba Primo Levi y otros tantos autores de los judíos europeos que se fueron salvando a lo largo de la Shoah y que bueno, y nos portan los relatos de lo que ha sucedido. Vamos a comenzar viendo una pequeña muestra de un baño denigrante en condiciones con agua fría, pero vamos a introducirnos adentro de la barraca y ustedes lo podrán observar y sacar sus propias conclusiones. Pueden ver las condiciones en las que cientos de personas están detenidas y las pequeñas y precarias barracas como tenían ellos que estar permanentemente hacinados. De diciembre de 1944. Nos encontramos en la puerta del campo de concentración de Fossoli. Franco Giovanni Goldoni luchaba para la resistencia, para los partigianos italianos y por la libertad de Italia. Aquí fue ejecutado por los nazis. Mi más sentido homenaje por él. Y si me acompañan, ahora vamos a ir hasta la fosa común donde estaban todos los cuerpos, eran enterrados. Vamos, por favor. Nos acercamos con Fabricio hasta aquí, a un ángulo justamente del campo de concentración de Fossoli, al lado justamente del campo que habían realizado los nazis para los judíos que iban a ser deportados. Aquí está la fosa común. El municipio de Carpi, no solamente por la redención de todos los que han perdido la vida en manos de los criminales nazis y también fascistas, ha elegido este monumento en conmemoración de la memoria de todos ellos, con una importancia. También conmemora a los 5.000 soldados italianos que en Cefalonia, Grecia actual, fueron ejecutados por los nazis cuando los fascistas se rindieron, o el Reino de Italia, mejor dicho, se rindió en poder, primero del fascismo y también de los nazis. Con una trágica paradoja. El fascismo, con ya instalado la República de Saló, nada hizo por salvar a sus compatriotas italianos, que luchaban para el Reino de Italia. Así que la tragedia doblemente a la italiana. Mi más sentido homenaje a todas las víctimas de todas las comunidades que han padecido aquí la mayor de los sufrimientos en el campo de Fossoli. Desde aquí nos vamos despidiendo del sitio de la memoria, en la fosa común, donde todos eran iguales, lamentablemente, pero muy bien por el comune de Carpi por querer homenajearlos. Y quiero mostrarles justamente, como de modo de despedida, la fosa demarcatoria que habían hecho los nazis para que los judíos italianos o de aquel lugar que fueran traídos, como la ex Yugoslavia, cuando eran internados no se pudiesen fugar. Yo les quiero agradecer que me hayan acompañado en este Día de la Memoria, de recordación, y mi
mi más sincero y sentido homenaje a todas las víctimas de la Shoah y también a dos grandes núcleos que fueron los sobrevivientes y los justos de las naciones. Mi sentido homenaje a ellos nunca los olvidaremos.